Saludos a todos, soy Ana Beatriz Contreras de Cita Divina y he estado pensando mucho en todo esto que estaba pasando en el año 2020 y quería compartirlo. Y nadie puede negar que este año 2020 el mundo ha vivido retos sin precedentes. Las plagas, las pestes, entre otras cosas que han sucedido, han traído a dudas si ya entramos o estamos a punto de entrar en tiempos apocalípticos. Y no sé si ustedes lo han meditado o no, pero muchas personas sé que están pensando, ya estamos en los últimos tiempos, no estamos en los últimos tiempos, ¿qué es esto? Y bueno, hoy no voy a responder a esa pregunta directamente, pero sí quiero hablar en términos generales sobre el libro de Apocalipsis. Porque al solo mencionar la palabra Apocalipsis, vienen a la mente imágenes de devastación, de algo terrorífico, espantoso. Y realmente, ¿qué piensa uno con Apocalipsis? Uno piensa que es el fin del mundo, el diablo va a tomar control a través del anticristo. Esas son las imágenes que se nos vienen. Y por esa razón muchas personas evitan leer el libro de Apocalipsis, pero yo creo que esto es un grave error. Si estudiáramos realmente el libro de Apocalipsis, nos daríamos cuenta que lejos de ser algo terrorífico o espantoso, en realidad es una gran bendición saber lo que está ahí escrito. Y en la misma introducción del libro leemos lo siguiente. Voy a leer ahorita Apocalipsis 1:3, que dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado, bendito el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que lejos de provocar miedo, el propósito de este libro es revelarnos el plan de Dios, pues así estaremos preparados para lo que vendrá. También nos transmite la certidumbre que Dios está en control, aunque parezca que el mundo está sumido en caos y que todo está fuera del control. Realmente este libro, el libro de Apocalipsis, nos dice: pausa, no teman, porque Dios está en control, aún sobre las circunstancias difíciles que uno pueda estar enfrentando. Y esto es lo que es el espíritu de la profecía en la Biblia. Y Pedro lo dice claramente, y compara la profecía con una antorcha en medio de la oscuridad. Imagínense una noche sin luna, sin completa oscuridad, y ustedes no pueden dar un paso porque no saben si hay un hoyo o si hay una piedra delante. ¿Y qué es lo que uno necesita? Necesita uno una linterna, una antorcha. Pues eso es lo que es la profecía. Y en 2 de Pedro 1:19, miren lo que está escrito, que cabalmente esto es lo que dice, y está escrito: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué es entonces la palabra profética? Es una lámpara, es una antorcha en un lugar oscuro. Y esto es temporal, hasta que el día despunte, dice, y eso es una figura profética de hasta que venga el Mesías y traiga luz. Y el hecho de saber lo que va a suceder y saber que todo eso va a servir para bien, eso nos da esperanza, nos trae un gran consuelo al corazón. Y esto es lo que es Apocalipsis. Es lo que es una antorcha, es una luz en medio de la oscuridad, que aunque sí están pasando cosas oscuras, pero nos dice: hay esperanza, hay un propósito en todo esto. Y quería comentar algo más, porque creo que es mucho más importante, tal vez, aún que considero que más que solo conocer el texto de Apocalipsis, también debemos meditar y procurar descubrir cuál es el corazón de Dios en todo lo que vendrá. No solo se trata de conocimiento, sino conectar corazón a corazón con Dios para ver qué es el propósito de Dios en todo esto, en todo lo que está escrito en Apocalipsis.
Y al leer sobre las plagas, sobre la muerte y destrucción, podríamos preguntarnos, ¿pero por qué Dios va a permitir todo esto? Y tristemente una reacción común en esos tiempos que están profetizados va a ser que mucha gente va a tomar ofensa en contra de Dios. Y esto no queremos ir por ahí, no queremos que eso nos pase, queremos evitar que la gente se ofenda por lo que va a pasar. Pero también, por el otro lado, podemos tomar otra actitud y en lugar de asustarnos o en lugar de tomar ofensa, podemos buscar cuál es el propósito de Dios. Podemos acercar el oído al pecho del Padre y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu intención? ¿Qué te propones con esto? Y en ese sentido la oración y la meditación son dos instrumentos valiosísimos del estudiar Apocalipsis. Y la realidad es que para entender ese libro tendremos que verlo con ojos espirituales que van más allá de la razón humana. Y les quería compartir qué es lo que significa la palabra Apocalipsis, porque esto nos va a traer mucha luz a lo que este libro significa. Y Apocalipsis viene de una palabra griega, y por eso tal vez no suena no familiar con nuestro idioma, porque viene exactamente de la palabra griega que se pronuncia apocalipsis. ¿Pero qué significa eso? Bueno, pues lo que significa literalmente es revelación. Y por esta razón en inglés se usa revelation, así se llama, se traduce en inglés. Y eso está más fiel al origen de la palabra. Y también apocalipsis no solo significa revelación, sino que también divulgación, aparición, manifestación. Esas son las acepciones. Pero hay otra palabra interesante que está relacionada con esta, que es similar en sonido y en griego se lee apocalipto. ¿Y qué significa apocalipto? Es quitar la cubierta, quitar el velo, es develar, revelar, es quitar el velo. Imagínense qué importante entender esto. Apocalipsis es un libro que nos va a quitar el velo. Todo lo que, ¿y qué es lo que se está revelando? O sea, si uno quita el velo es que se revela algo, que se devela algo. Y veamos el primer versículo de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis no es la revelación del anticristo, ni es la revelación del fin del mundo. Es la revelación de Jesucristo. Es la revelación del plan de Jesús en los últimos tiempos, porque Él se va a venir a manifestar de una forma que no habíamos ni siquiera imaginado, ni siquiera lo habíamos contemplado así. Nosotros a veces medimos a Jesús conforme vino en su primera venida, pero Apocalipsis nos habla de Jesús y eso lo vamos a hablar en otra ocasión de una forma muy diferente. En el primer capítulo, ese es el primer capítulo entero, habla de una revelación de Jesús de una forma que no lo conocíamos. Y en el segundo y tercer capítulo habla acerca de cómo, o sea, primero es cómo nosotros vamos a ver a Jesús en su segunda venida, después el segundo y tercer capítulo hablan de cómo el Señor mira a la iglesia y en algunas formas le dice felicitaciones, estás bien, haciéndolo bien, y en otras no, tienes que corregir, porque si no corriges no vas a salir victorioso en esta etapa que viene. Entonces es un llamado de atención y un ánimo también. Pero quiero comentar acerca del capítulo 4 y 5, porque ahí, antes de explicar lo que viene, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, antes de explicar todo esto, y el anticristo y todo esto que va a suceder, antes de eso el Señor invita a Juan a subir al cielo para ver las cosas desde esa perspectiva, desde la perspectiva del cielo. Y
la forma en que lo describe, la invitación, está vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Imagínense ustedes, una ventana que se abre en el cielo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ay, qué espectacular, ¿qué va a bajar? No, nada va a bajar, más bien dicho, la invitación es para que subamos. Y esto quiero que lo veamos. La invitación, el Señor la hizo a Juan para revelarle lo que va a venir, pero también a nosotros se nos invita a leer Apocalipsis y es una invitación, siento yo, como a Juan, para que nosotros subamos al cielo para ver las cosas desde una mejor perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Y dice, sube, ¿cuál era lo que el Señor le dijo? Dice, lo voy a volver a repetir, en Apocalipsis 4:1 dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, que es Jesús, decía lo siguiente, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. La invitación de Dios a Juan y a nosotros es que subamos al cielo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Si nosotros vemos lo que va a venir en una forma terrenal, nos va a ofender, nos va a dar miedo, no vamos a entender, pero si nosotros subimos al cielo y vemos, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo ves tú las cosas? Entonces vamos a poder enfrentar bien, porque aunque nos vengan a tocar a la puerta, porque nos están persiguiendo, nos quieren matar, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a tener el valor y vamos a decir, esto es temporal, aunque yo muera en este momento, el Señor está a cargo. Y todas las cosas que van a venir los vamos a poder enfrentar mucho mejor porque vamos a tener la perspectiva de Dios. Y desde allá arriba es interesante porque lo que ve Juan en el capítulo 4 y 5, eso lo vamos a comentar en otra ocasión. Pero solo quiero leerles el versículo 2, que dice, al instante estaba yo en el Espíritu, Juan subió al cielo. Y dice, allá, ¿qué es lo que vio? Dice, vio un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Qué importante saber eso. Qué importante saber que Dios está sentado en el trono del universo, el trono que controla todo lo que existe. Y Él es el que está en control. No va a ser el anticristo, no va a ser un virus, no va a ser los mercados globales, no va a ser en las Naciones Unidas. Nadie está en control más que Dios. Ese conocimiento nos sienta en una roca y nos pone en una posición de poder entender las cosas desde la perspectiva del cielo. Nos trae consuelo. Porque aunque haya caos en la tierra, sabemos que Dios está en el trono y está en control. Y todo lo que pase va a ser bajo su mano poderosa. Pero también nos va a hacer partícipes de lo que el Señor está haciendo sus planes. No somos accidentes del universo, ni los planes, ni el anticristo, ni aún de los planes celestiales. No vamos a hacer un accidente que nos atropellan lo que está sucediendo, sino que vamos a ser participantes con el Señor sabiendo lo que está pasando, porque estamos viendo las cosas desde la perspectiva del cielo. Y hablando de esto, de tener una buena vista, de tener una buena perspectiva sobre lo que viene, me puse a pensar en qué año estamos. Estamos en el año 2020 y ese es cabal el número de visión perfecta. 2020, uno va al oculista y si uno tiene la vista perfecta, le dirá, sí, tiene visión 2020 porque ve perfecto, no necesita lentes para nada. Y eso me puse a pensar porque realmente para sobrevivir bien este año debemos de tener buena vista espiritual, viendo las cosas como Dios las ve, porque solo así podremos entender lo que está pasando. Lo que está haciendo Dios, lo que está haciendo aún el enemigo. De lo contrario, si no tenemos una visión afinada 2020, seremos fácilmente engañados.
nos puede entrar miedo, nos vamos a sentir inseguros, porque estos tiempos no se pueden ver ni apreciar en bien, si solo los vemos con ojos humanos. Y pues muchos profetas este año han dicho que esto no es esta década que comienza con 2020, no es solo una nueva década, sino que es una nueva era. Y esto se ha hecho tan evidente que estamos viviendo en tiempos sin precedente. Y hablando de esto de la vista, también me puse a pensar en otra imagen, que es las águilas. Las águilas son los animales que tienen mejor vista, y especialmente a larga distancia. Estaba leyendo cabalmente cuál es el alcance de la vista de un águila, y un águila puede ver de 2 kilómetros, más de 2 kilómetros de distancia. Puede ver un conejo, una liebre, un animalito de su presa. Lo puede distinguir, lo puede ver como que si estuviera a 10 pasos de nosotros, ¿verdad? Ellos tienen una vista excelente, de largo plazo, y eso me puse a pensar, para poder ir más allá del 2020 necesitamos una vista de águila, que es ver de lejos, o sea, no solo lo que está pasando cerca, sino ver de lejos. Y quería compartirles algo peculiar de las águilas. Y resulta que es algo interesante que cuando las águilas cuando las águilas ven venir una tormenta, no hacen como otros animalitos, que tal vez un oso se refugia en su cueva, una liebre se va a su madriguera, un pajarito tal vez se va a refugiar a su nido. Pero no, las águilas, ¿qué hacen cuando ven una tormenta? No huyen ni se refugian, sino que vuelan directo hacia la tormenta. Van y les hacen frente a la tormenta. Dice, ¿pero qué le pasa? ¿No tendría que estar huyendo de la tormenta? No. Y eso es una imagen de dar la cara ante los problemas. Cuando uno tiene un problema, cuando uno huye, no arregla nada de nada, sino que es ver lo de frente y darle la cara y enfrentar el problema. Pues eso es lo que hace el águila cuando ve una tormenta, la enfrenta. ¿Pero por qué lo hace? Y es interesante porque, tal vez podría hacer un esfuerzo el águila de volar, hacer un esfuerzo con sus alas de volar alto y evadir la tormenta, pero no, el propósito del águila es hacer frente, y cuando le hace frente a la tormenta se topa con los vientos que vienen delante de una tormenta. Usted seguro que lo han visto, que cuando viene una tormenta lo primero que llega son los vientos, porque dice, ya viene la lluvia, porque la lluvia, el caer del agua empuja el viento y hace que adelante de la lluvia venga viento. Entonces lo que hace el águila es que se topa con esos vientos, y esos vientos por efecto aerodinámico empujan al águila para arriba. Entonces fácil logra el águila subir con esos vientos, haciéndole frente a la tormenta, sube a las alturas y logra llegar arriba de la tormenta, y luego lo que hace es que se queda planeando y volando encima de la tormenta. Y esta me habla mucho, porque realmente nos explica cuál es la perspectiva que debemos procurar, no solo ante los problemas comunes, sino que ante lo que vendrá en los tiempos del fin. Tener la vista desde arriba es enfrentar, no evadir, no no quiero estudiar Apocalipsis, no, le voy a hacer frente. Y al hacer frente nos eleva, nos invita a esta puerta abierta que hay ahorita en el cielo, que el Señor nos está diciendo, sube arriba, porque yo te voy a explicar cómo se ven las cosas desde el cielo. Esa es la invitación que estamos teniendo ahora. Así que no se trata de evadir el libro, sino que hacerle frente. Y así que eso es lo que realmente estoy sintiendo, que compartir ciertas cosas, no es que voy a hacer un estudio per se de Apocalipsis, sino que quiero agarrar ciertos temas de
lo que estamos viviendo, lo que está pasando y lo que el Señor vaya poniendo en mi corazón, lo quiero ir compartiendo y no solo quedármelo porque ha sido una bendición estar meditando y entendiendo ciertas cosas, sino lo quiero compartir con el que esté interesado. Y solo quería leer algo en Isaías 40:31, que es el versículo que habla acerca de las águilas, y eso realmente nos habla esto que acabo de explicar. Y dice Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, cabal. Es remontarse, es subir como las alas, con alas como las águilas. Y después dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque están hasta arriba, volando y viendo las cosas desde el punto de vista del cielo. Y voy a terminar hoy con un último punto que quería tocar aquí en el primer versículo de Apocalipsis. Y dice, lo voy a volver a repetir la lectura de este versículo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto puede ser malinterpretado fácilmente, porque cuando uno dice, bueno, que van a suceder pronto, y pronto, ¿quién lo escribió? Lo escribió Juan, ¿y hace cuánto lo escribió? Hace 2000 años. Si pronto fue hace 2000 años, no quiero saber de tiempos, ¿verdad? No, lo que tenemos que entender es que este pronto, las cosas que deben suceder pronto, tienen otro significado. Y cuando uno ve la palabra original, que es en griego, es takos, T-A-K-O-S, que significa en un corto tiempo, deprisa o rápidamente. Esto quiere decir que cuando los eventos de Apocalipsis comiencen a suceder, todo se va a dar rápidamente, en un corto tiempo, todo va a ser deprisa, ya no va a dar tiempo de prepararse. Como, sí, cuando ya venga, ya me voy a preparar. No, el momento es ahorita. La preparación debe hacerse de antemano, porque cuando venga, doy el ejemplo de si alguien quiere correr una maratón, no es que yo no he hecho ejercicio por 10 años y mañana es la maratón. Locura meterse en una maratón. Hay que prepararse porque uno se tiene que foguear para en el momento en que uno corra la carrera, uno ya tiene condición física, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es una condición espiritual, ¿no? Nos tenemos que preparar, y también emocional, para no ofendernos, y de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero la pregunta es, ¿realmente estaremos a tiempo todavía de prepararnos, o ya estamos corriendo en contra del reloj? Y esto realmente solo el tiempo dirá, pero este año y todos los acontecimientos de este año realmente nos han hecho pensar, seguramente a muchos de ustedes también, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos con instrucción, buscar revelación, prepararnos espiritualmente y aún emocionalmente. Y bueno, de esto quiero hablar en los próximos episodios, porque tengo intención de seguir hablando sobre esto. Así que gracias por acompañarnos en estas meditaciones de estudio, y los espero para una próxima ocasión. Bendiciones.